Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Como siempre, reflexionando sobre la palabra de Dios. Estamos nosotros con el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, desde el capítulo 9, los versículos 32 al 35. Aquí Pedro que sana a Eneas en Lida. Vamos a ver un poco de qué se trata este capítulo y sobre todo la enseñanza que nos quiere dejar el narrador, la comunidad que le deja al narrador esta linda posibilidad para que pueda comentarnos la reflexión que hacía la comunidad sobre estos elementos esenciales y fundamentales que quedan a este nivel teológico. Pedro, en una gira por todas las ciudades, visitó también a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un paralítico llamado Eneas, que estaba postrado en cama desde hacía 8 años. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te devuelve la salud. Levántate y arregla tú mismo la cama. Él se levantó enseguida y al verlo, todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón se convirtieron al Señor. Qué interesante entonces aquí una acción de nuevo milagrosa, una acción sanadora de Pedro, que es el jefe, recuerden, que es el que está al frente de la comunidad. Porque es el que tiene que dirigir y el que dirige la comunidad cristiana. Y como nosotros nos llamamos o somos cristianos, alter Christi, otros Cristos, coabeo ya cañande, peñande tendo tao ya lleva peoñe muy a peñande nenonde peja eoi, la oya cañande, vaya bañande, ñamón güeraba en añande la pilla cuerva. Y entonces, esto es importante de un sentido teológico, queridos amigos. No nos quedemos en este lenguaje simplemente a un lenguaje literal, ¿verdad? Como pensando que simplemente Pedro le está sanando a un enfermo que estaba paralítico, sino que sobre todo desde un sentido teológico, ir mucho más allá en cuanto al significado. Pedro entonces, primero visitando a todos. Una característica es ya. A ver, bueno, Mía lleva que el apóstol el Papa Francisco hoy en día tanto insiste en sus documentos Iglesia en salida. Ya sé que ya que ya poca lleva ya esa acá que ya de la pisacuera ve. Va para la ñande ya poana, va ella bañande ya cuera. El previo patrón de los apóstoles quedándose en Jerusalén y los necesitados del ministerio viniendo desde lejos a verlos.
Momburuyo ha'e guatajina, ha'e huesha, ha'e lleva oñangare conmi, las apichacuérare. ¿Se acuerdan Juan, capítulo 21? Qué hermoso. Ese capítulo que justamente nos decía, apacienta a mis rebaños. 3 veces yo peñan de yara lleva. Pero último Pedro medio ya, o mañana es saúl, mañana eso, ya de yara va ericola, este iterei, a lleva, eres upea, va erilar insistir, terei, hare sobra ya iterei, vea. Si tú me amas, si tú me quieres, Pedro. Ande coña de yara de igual pona va ese vacío y se va lleva. Y entonces le dice, apacienta a mis corderos, apacienta a mis rebaños, apacienta a mis ovejas, apacienta a estos niños que están en la calle, apacienta a estos jóvenes que están en la droga, apacienta a estas familias que están sin casa, apacienta a estos campesinos que están sin tierra. Apacientan a estos que viven en el lujo, apacientan a estos que están en la lujuria. Y apacentáis, gatos anguaisha, oye esa cuaji, oye pitasoji, apeisa mantaveñan de yaguatano en día cuera el pastor que cuida de sus ovejas y los ayuda a salir. Pero se visita a todos, Pedro le visita a todos, ¿verdad? Pedro no se queda para sí, se haber recibe ñan de yarañe, se haber aiterei, se haber se akenei, se haber hendu veñan de yara y potá, lleva ahí guapa hoy. A pisa putata se haber ato pemejina lleva. Hacer esa la ita la cera pisa cuera. No. Aquí está un Pedro que se pone en camino. Qué lindo, queridos hermanos. Ya esta primera enseñanza. Volvemos enseguida nosotros con ñan de yarañe en Nuevo Testamento. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Conoces mis defectos, me sabes de memoria. Caminas cada paso aquí. Conoces mis manías, conoces mis pecados y cada marca que tengo en mis manos. Tú me conoces porque tú me has creado. Tú me conoces como hija, tú amado. Vengo a entregarte toda mi vida. Vengo a entregarte hasta lo que no te doy. Vengo a entregarte toda mi alegría, todo
conoces mi cansancio y sabes cada día lo que doy. Hoy tengo que entregarte lo que no me animo, y eso que me duele hoy te lo entrego a ti, porque tú eres mi rey, mi salvador. Tú conoces lo que es mejor. Todo te lo entrego, todo te lo doy, todo mi camino, todo lo que pasó. Vengo a entregarte todo mi dolor, todo lo que tengo te lo doy. Todo te lo entrego, todo te lo doy, todo mi camino, todo lo que pasó. Vengo a entregarte todo mi dolor, todo lo que tengo, todo lo que soy, te lo entrego a ti, Señor. Todo te lo doy, todo te lo doy a ti, mi Señor. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda sobre todo a dar pasos concretos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de compromiso. Estamos nosotros leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, 31, 42. En aquellos días la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea, Samaria. Se iban construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor y se multiplicaba animada por el Espíritu Santo. Pedro recorría el país y bajó a ver a los fieles que residían en Lidia. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía 8 años que no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y haz la cama. Se levantó inmediatamente. Lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón y se convirtieron al Señor. Opeyo continúa. Queridos amigos, Hechos de los Apóstoles. Ayepa ñandeye kuaponaba evaheise ubeaina. Ñandeko anga la yagüero guatata hina peñande yara evangelio. Peñande yara remimbo ecueayeva. Upea la ñande yagüera jata peñande ñe ame peñande apetu ume hago anga ñande aveñe cuan esta. Es lo que está haciendo Pedro. Que la figura de Pedro es la figura de la comunidad. Es la comunidad entonces la que se está ofreciendo y la que está diciendo: Eneas, vaya con la Yehuan de Guataipico como cristiano, como un pagano, de Yehuaipio, ñande yara, mayemo y vende querejina, hanere no hina, pero Ereguata hanwa, Hareipico y hanwa, pendere kobe, ella popona hanwaisa, pendere kobe, vijaoi potajaisa. Y bueno, en este momento entonces Eneas dice, al escuchar esta orden del cristiano auténtico, porque este es Pedro, Pedro es la comunidad, el que vive, el que siente, el que entiende, ¿verdad?, lo que Dios le ha regalado. Cada uno de nosotros hemos recibido por nuestro bautismo, queridos amigos, sacerdotes, profetas y reyes. Estos son los 3 elementos indispensables de la vida del cristiano que ahora nosotros tenemos que ofrecer, así como lo hace Pedro. Y por eso Pedro le llama: ¿por qué no caminas? ¿Por qué estás en esta situación? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Servicio del propio cristiano a su hermano que necesita.
A veces mantica tú ta veía llepa ñande ñamonga cuaja ñamopu a veí con ñande neta. Es lo que cada uno de nosotros tendría que decir. Ñandego ya vota botaitema y na lleva. Ñai botaitema y na estamos ante las urnas. Va ella bota, va ella eta lleva. Amba ella ñamopu ata coña de neta coa. Y maite majo ajina lleva. Y cada vez peor. Cada vez mayor corrupción. Cada vez ñande sinvergüenza apeana y ponay. Y entonces hoy la comunidad es Pedro el que nos vuelve a decir, ¿por qué estás paralítico, querida nación? ¿Por qué estás paralítica, querida nación paraguaya? Epuágena, agoanga dere con la oportunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, de todo paraguayo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, el versículo 34, especialmente cuando Pedro se encuentra con Eneas. Nos encontramos en la ciudad de Lida. Y es aquí donde Pedro le dice, Eneas, Jesucristo te devuelve la salud, levántate y arregla tú mismo la cama. Habíamos dicho que esta es una expresión muy común que encontramos en la Biblia en general, porque también en el Antiguo Testamento tienes algunos pasajes muy interesantes sobre esto. Lleva esa papel, ñande yara, ñande no, ñande yara hoy, hay hoy, ñande donde, dale, Eneas, en este caso es Pedro el que va. Es que también la parte introductoria de esta narración que tenemos aquí es Pedro, quien está haciendo las giras, lleva. Hablábamos nosotros del pastor olor a ovejas, de nuestro Papa Francisco actualmente. Tiene algunas salidas muy interesantes nuestro Papa Francisco, al estilo Curepillas, de verdad, entonces los argentinos, entonces una salida espectacular. El pastor, pero que verdaderamente tiene que tener olor a ovejas, o guatana, o juana, o echana, o cueana, o moncueana, la pichacuera. ¿Por qué? Porque justamente, recuerdan, habíamos dicho ya Juan 21, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, y ya te recuerda, mira, conoce la realidad. Necesito que alguien vaya, que haga mis veces. Ahí está el cristiano, el que es el otro Cristo, alter Cristo. Entonces, aquí Pedro lo que está haciendo es justamente eso, está haciendo una gira por todas las ciudades y hoy. En una gira por todas las ciudades. Visitó también a los santos que vivían en Lida. Y es aquí donde se encuentra con un paralítico llamado Eneas. Se encuentra con un paralítico llamado Eneas. Y a nosotros ya nos llama la atención, ¿verdad? Porque el paralítico significa no simplemente ese que nació, que no puede caminar físicamente. Después con ningún problema, pero el caracú y la esencia aquí del mensaje, de lo que nos quiere transmitir el autor sagrado, se refiere principalmente al hecho de que una comunidad cristiana o uno que está bautizado pero que vive como un paralítico, estamos anquilosados, decimos de otra manera también, o sea, como cristianos. Como cristianos, Cristo ha resucitado, ya oigo, ya te lleva. Pero mi acuera, ya de ñambo hasana, ve y peña de ñeru, vive a pemba y ya paña de ñambo, ea ve y su pecuera.
Se vayan con la catequesis. No basta simplemente decir yo creo, Lorito, y ya creo, allá pues todo bebé. Sino aquí nosotros tenemos que dar el paso, el creer, la adhesión, el adherirse a Jesucristo, el amén, significa también luego el obrar, el hacer. Es la diaconía, es el servicio, característica esencial, fundamental de la vida del cristiano. Y aquí entonces Pedro enseguida, ¿por qué? Porque se siente identificado. Él está al frente de la comunidad. Bueno, pues mañaque, miren, sigan el ejemplo. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Así como yo hago, háganlo también ustedes. Que nos decía el mismo Cristo, ¿verdad? O sea, cada vez que Él se entrega, cada vez que Él se está donando, nos está invitando también a nosotros, ¿verdad? Para que podamos hacer lo mismo. Podamos nosotros también, de cierta manera, sanar a los demás. Que no se queden de esta manera, ¿verdad? Eneas, Jesucristo te sana. Esa es la frase, esta es la palabra de Pedro para con Eneas, donde es Pedro mismo el que da este primer paso. Pedro claramente identificó a quien sanó, ¿verdad? Es decir, aquí en este caso es la individualidad. A ti te digo, Eneas, Nendiela Ayetopain, a vos me estoy dirigiendo. Qué linda que es esta experiencia que nosotros estamos aprendiendo y estamos escuchando de Pedro, ¿verdad? Porque Pedro se dirige directamente a esa persona que necesita. Y bueno, vos estás necesitando porque veo que vos estás paralítico. ¿Cuántos paralíticos? Yandepico, ya yandepico, yandepico, ñamaña. Mira, cuántos paralíticos en nuestra nación, cuántos paralíticos aquí frente a nosotros. Sí o sí nosotros vemos eso. El asunto es que después que podamos decidir o no decidimos, ¿verdad? Podamos o no podamos decidir, eso no sé. Entonces nosotros tenemos que dar ese paso tan importante también. Nosotros tenemos que mostrar y tenemos que decir, y bueno, Pedro que claramente se identificó, y le identifica a este que está enfermo. Nosotros será que somos capaces de identificar, de preocuparnos y decir, mira, este está enfermo, este está paralítico. Tenemos que ayudarlo, tenemos que ayudarnos. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. ¡Baje picolan de música! Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Me puede faltar todo en la vida. Me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Me puede faltar todo en la vida. Puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final.
hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. 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 Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay, invita a celebrar su primer aniversario este sábado 15 de abril en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villa Morra, desde las 20 horas. Primer aniversario de Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay.
Ven a celebrar con nosotros. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Sagrado corazón de Jesús, aquí hoy estoy, vengo a ti, en ti hoy confío mi alma, mi vida, mi sueños y esperanzas, todo mi ser, todo de mí es para ti. Sagrado corazón de Jesús, aquí hoy estoy, vengo a ti. Sé tú la certeza en mi corazón, mis tristezas y alegrías, mis miedos y el dolor, todo mi ser, todo de mí es para ti. Sagrado corazón, yo confío en ti. Sagrado corazón, yo te amo a ti. Toma mi vida y mi alma, son para ti. Sagrado corazón, yo confío en ti. Sagrado corazón, yo te amo a ti. Toma mi vida y mi alma, son para ti. Sagrado corazón, Sagrado corazón, yo confío en ti. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias, a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara.
Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, desde el 36 hasta el 43. Y aquí Pedro que visita, que va hasta Jope, y aquí nos encontramos con esta mujer, Talitá, que es una mujer buena por lo que se ve, por todo lo que está diciendo, pasaba su vida hacer el bien. Entre el dicho y el hecho hay un gran trecho. Entonces, aquí el autor sagrado Lucas insiste mucho. Recuerden que Lucas es discípulo de Pablo. Pablo, dentro de su teología, sobre todo la teología de Pablo, cuando él habla de la fe, atención, esto es muy importante que nosotros podamos hacer una buena reflexión teológica, porque hubo una gran mala interpretación, ¿verdad? Sobre todo cuando vino la famosa reforma dentro de la iglesia, la famosa reforma, que después se llamarán justamente los protestantes, y después se desarregla más todavía este pensamiento teológico con la cuestión después de las sectas, ¿verdad? Porque aquí no hay una teología, las sectas son sectas, o sea, apuntan a cualquier cosa, ¿verdad? Pero sobre todo en los pensamientos protestantes, por lo menos existe un poquitito más de hilación teológica, pero se insiste mucho simplemente en la fe, o sea, malinterpretando, les puedo decir que se malinterpreta a Pablo, porque justamente toda la teología paulina es una teología que nosotros, ¿verdad?, le llamamos del hacer, vamos a decirlo entre comillas. Pablo insiste mucho en lo práctico. Pablo insiste mucho, ¿verdad?, en el aspecto de la realidad. No solamente cuando dice la fe pues quiere decir un adherirse. El amén, el creo, quiere decir entonces que yo tengo la fuerza entonces para obrar. Toda la teología paulina apunta a esto. Y por eso que Pablo después se enoja mucho, incluso se acuerdan que se pelea Gálatas capítulo 2, más adelante ya vamos a estudiar cuando lleguemos con las cartas paulinas, y gusto también con Pablo, ¿verdad? Porque él se enoja y se pelea incluso con el mismo Pedro, ¿verdad? ¿Cómo es que tú estando con ellos, etcétera, con esto, pero ves tan que esto, aquello, pero en el momento exacto, cuando te encontrás en la realidad, prefieres alejarte? Y todo lo que entonces se estaba diciendo y todo lo que nosotros habíamos pensado como comunidad de ir adelante, ahora lo deja por el suelo. Pablo o Pedro, ¿verdad? Hay que leer nomás, pueden leer ustedes. Gálatas capítulo 2, todo ese capítulo es maravilloso, ¿verdad? De la problemática que es el concilio de Jerusalén. También tenemos, y seguramente ya vamos a llegar dentro de poco, y vamos a leer, porque ahora estamos en capítulo 9, de hecho, los apóstoles. En el capítulo 15 tenemos este concilio de Jerusalén. Pero aquí, según narra Lucas, lo narra de una manera mucho más solapada,
que la comunidad llega a un acuerdo con mucha mayor felicidad y facilidad. Sin embargo, como la otra es una carta de puño y letra de Pablo, Pablo no tiene pelos en la lengua para decir, expresar. Él aquí apunta a lo que decimos. Entonces, listo, amigo mío, tenemos que demostrarlo. Y eso es lo que nosotros notamos aquí, porque Lucas es discípulo de Pablo y se nota que él también insiste mucho, y por eso que subraya este aspecto, que hacía el bien. El verbo hacer, ¿verdad? O sea, se tiene que ver lo que nosotros decimos. No podemos quedarnos simplemente en el mierei, sino que tiene que dar frutos verdaderos con una acción concreta. Queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hola, ¿cómo andan todos? Yo soy Atenas, él es Jonathan Narváez y bueno, vamos a compartir unas canciones con ustedes, espero que les guste. Esta es Cristo Reina, es la que le da el nombre al disco y bueno, esperemos que sea de bendición, así que vamos. Mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte, mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. A través de tu celular, tablet o PC podrás acceder al simulador de la máquina de votación ingresando a www.tsje.govcorta.py. En el icono simulador, dale un clic. La máquina de votación estará en pantalla. Presiona Comenzar. El día de las elecciones deberás presentar tu cédula de identidad a los miembros de mesa. Coloca el boletín en la ranura como lo indica la flecha. Elegí el tipo de elección de tu distrito. Vota por el candidato a intendente de tu preferencia. Posteriormente, elegirás la lista de participantes a la Junta Municipal. Elegí el candidato de tu preferencia. Al llegar a este paso tendrás la opción de modificar o confirmar. Se imprime tu voto. Impreso el boletín de voto, verifica que el registro electrónico de tu voto coincida con la versión impresa, acercando el boletín al lector verificador. Dobla el boletín de manera a asegurar el secreto de tu voto y entrega al presidente de mesa para que lo firme. Te entintarán el dedo y el presidente de mesa te devolverá el boletín para depositarlo en la urna plástica. El fortalecimiento de la democracia está en nuestras manos. Solo en ti hay plenitud, yo tengo vida, que cuando tú estás puedo
puedo volar sin miedo. Levanto mis manos hacia el cielo, segura que en ti todo lo puedo. Y como las águilas puedo volar, volar sin miedo, sin miedo. Puedo volar sin miedo. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el Evangelio de San Lucas en general con estos dos tomos. El Evangelio propiamente de Lucas, Jesús, el leccionario de Jesús, y el Evangelio de Lucas, Hechos de los Apóstoles, es decir, la buena noticia. Con la fuerza del Espíritu Santo. Entre comillas, habíamos explicado, es como esa encarnación, Peñandeyara lleva. O peñan de comunidad, peñan de yara, o peñan de apeto, peñan de recobe, o peñan de mopunani. Jacob Hanguaisha ya, pues Hanguaisha peñan de yara, yurueñande. Nosotros hablábamos y decíamos que aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, 36 en adelante, 40 sobre todo, que vienen aquí, le rodean y le encuentran llorando. Jesús les encuentra llorando. Es muy posible que la expectativa era que Pedro consolaría, ¿verdad? O sea, que Pedro va y bueno, para que no lloren, ¿verdad? O sea, como que va y se pone a su lado simplemente y le dice, bueno, para allá de situación, hoy cotante hoy siempre, porque llama no tante hoy entero etea, lleva ya sata, para allá de covejina. Nosotros todos vamos a pasar por esta experiencia, ¿verdad? O sea, como un consuelo, ¿verdad? Que Pedro consolaría a estas viudas y a otros en su tristeza por la muerte de Tabitá, ¿verdad? O Dorcas. Pero Pedro sintió que lo que él siente, una dirección específica a hacer exactamente como había visto a Jesús hacer, como es registrado en San Marcos capítulo 5, capítulo 38 al 43. Por lo tanto, ahí en esa ocasión, ¿verdad? Cuando Jesús se encuentra a Shaina, entonces le saca a todos fuera. Ahí en esa situación es porque quería el evangelista mostrarnos la falta de fe, ¿verdad? Recordemos que Marcos, sobre todo, insiste mucho. Cabeza dura, falta de fe, pesada, y así sucesivamente, ¿verdad? Y aquí también parece que Lucas está queriendo emular, es decir, queriendo decir un poco, ¿por qué están llorando aquí? Están llorando por las cosas pasajeras, porque después también te insiste, ella hacía las cosas. Esto también nosotros insistimos mucho, y el autor sagrado también insiste, que era una persona que hacía. Por una parte, nosotros veíamos de forma positiva en los cursos anteriores. ¿Por qué? Porque el hacer es una cosa linda, una cosa positiva, una cosa en la que nosotros nos encontramos, ¿verdad? El hacer, el proponer, y bueno, pero atención, ahora estamos mirando
que simplemente puede ser un hacer también, y ese es el peligro, muy superficial, ¿verdad? Un hacer simplemente superficial que ellos están mirando. Ah, mira, porque Tabitá nos hacía estas cosas, Tabitá hacía esto otro, etc. Entonces, miramos simplemente las maigo con oyapota y shawainabe, maigo con oyapota. Es como decir también, diga tú, ayapola, oyapoa, mayepa. Y sí, puede ser que sea cierto, pero no es esa la intención. Si vos podés hacer así tal cual de lo que ella es, sino que tu predisposición. ¿Cuál es tu entusiasmo, verdad, como servicio? ¿Cuál es tu entusiasmo por entregarte por los demás, por hacer algo por los demás? Y entonces nos dice aquí Marcos que también le saca a todos, o sea, no se quiere inmiscuir con estas cosas, yandengo ya de mala onda. Entonces te oí la mala onda. A ver, si me encuentro ante una situación de dolor, de tristeza, me compadezco y me acerco también a estas personas, pero atención, no estoy absolutamente de acuerdo con esto. Jesús está diciendo, con quedarnos simplemente en las cosas superficiales. Una muerte, un hecho de que la comunidad sufra, ¿verdad?, por una muerte es muy humano, ¿verdad? No hay ningún problema. Jesús también se compadece, pero Jesús quiere dar un paso más. Es una mujer que siempre hizo algo. Entonces, la enseñanza es que al decirte que hacía tantas cosas lindas, tantas cosas positivas, ahora también te quiere decir que hay una retribución. Es decir, siempre es consecuencial. Si mis obras son buenas, evidentemente que también las obras a favor que yo voy recibiendo siempre van en concordancia. La sea juno la será pisacuera, catete la será pisacuera, será ju formalta a México. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor. Ñañamombarete mi janguayepa en el día de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.